Mateo, ¿todo bien? ¿Todo bien, Seba? Vos vas a dar la clase, ¿no? Sí, 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 yo la doy, yo Acepté la al doy. Mateo Fernández, correcto. Yo siendo Gómez también sé que hay una multiplicidad de personas que comparten mi nombre. Sí. ¿Todo No, bien, no, Che? ¿Cómo estás? bien, 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 tranquilo. La ¿Sí? verdad, yo soy ayudante también en cálculo, pero bueno, siempre iniciar en una nueva materia tiene sus nervios, Sí, pero nada. olvídate, olvídate, olvídate. Bueno, cualquier cosa que necesites, nada, te arreglas. Bárbaro. No, bueno, cualquier cosa que necesites lo vamos hablando, ¿ok? Empiezo a aceptar a Dale, la dale, gente. dale. Perdón por el Sí, retraso, sí, sí. estaba cursando yo tarde. Dale, ahí empiezo a No, aceptar. no, no te preocupes. Mientras tanto, Mateo, te voy a ir poniendo de administrador, así puedes compartir pantalla y todo. Dale, dale, bárbaro. Bien, hola a todo el mundo. La clase de hoy la va a estar dando Mateo. Eh, Mateo, como ya sos el hospedador, si hay alguien en sala de espera, nada, encárgate, si querés, de deshabilitar Perfecto. la sala de espera de seguridad y así no tenés que estar pendiente de eso. Dale, a ver. ¿En qué parte de la deshabilito, Seba? Fíjate, tiene que haber un cuadradito que dice seguridad y una opción que dice habilitar sala de espera. Cliqueale ahí y ahí ya se va. Ahí va. Perfecto. Dale, Eh, voy a ir compartiendo pantalla. vale, bueno, cuando quieras se anda empezando. Hola a todo el mundo, nos escuchan bien, nos ven bien, ¿no? Sí, bárbaro. Buen día. Buen día. Ahora, Ok, perfecto. Mateo, cuando quieras arranca. Dale, bárbaro. Bueno, chicos, yo soy Mateo. Voy a estar dando la clase práctica de hoy, que es la práctica de ANOVA. Y bueno, también está Seba ahí en la sala por cualquier cosa. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Bien, bárbaro. Bueno, entonces vamos arrancando. Antes de arrancar, en caso de que tengan alguna duda o algo, desmuténse, pregunten tranquilos. También pueden usar el chat. Lo que sí, yo al compartir pantalla no tengo tanto acceso al chat, pero bueno, voy a ir tratando de revisarlo. Bien. En ANOVA, el objetivo principal va a ser el de analizar si los valores medios de poblaciones normales e independientes difieren significativamente entre sí. Para esto, lo que vamos a hacer es estudiar la varianza total de un experimento descomponiéndola entre dos, como la variabilidad dentro de cada uno de los tratamientos que componen el experimento y la variabilidad entre los tratamientos. Para esto vamos a aplicar tres supuestos. El primero es que las x sub i son variables aleatorias, estos son los tratamientos, son variables aleatorias independientes entre sí. Esto va a implicar por definición la ausencia de covarianzas. Después, el segundo supuesto es que todas estas x sub i son variables aleatorias con distribución normal, con media mu sub i y desvío delta. Fíjense que acá el delta no está con un sub i, y eso es debido al supuesto número 3, que dice que todas estas variables aleatorias tienen igual varianza, es decir, que aplica el supuesto de homoelasticidad. Como todas tienen igual varianza, decimos que todas tienen un desvío delta, y listo. Bien, noten que el i va a ir de 1 hasta acá, esto va a servir sobre todo para la parte más práctica. Bien, después, el test de hipótesis va a ser el siguiente. Vamos a tener una hipótesis nula, donde vamos a decir que las medias de todos los tratamientos son iguales, y una hipótesis alternativa, donde vamos a decir que las medias, que hay al menos una media que no es igual, es decir, hay al menos una que difiere. No son todas las medias, todas las mu sub i iguales. Fíjense que nosotros estamos en análisis de la varianza, y en la hipótesis nula lo que vamos a estar testeando es la igualdad de medias. Esto es porque cuando nosotros hacemos el test de las medias, lo que vamos a estar viendo es la variabilidad de los rendimientos medios. En este caso particular, lo que vamos a hacer es ver si la variabilidad de los rendimientos medios entre tratamientos es superior a la variabilidad de los rendimientos medios dentro de cada uno de los tratamientos. Porque en ese caso lo que vamos a ver es que el factor tratamiento hace que sea modificado el rendimiento medio. Creo que Silvia da mucho el ejemplo de los fertilizantes. Entonces, elegir un fertilizante u otro no es indistinto, va a alterar el resultado medio.
Noten, y esto es bastante importante, que si rechazamos H0, lo único que estamos diciendo es que no son todas las medias iguales. No estamos concluyendo que son todas diferentes. Y tampoco, en caso de no rechazar H0, no decimos que son todas las medias iguales a 0, sino que son todas las medias iguales entre sí. Bien, acá van algunas definiciones. Esto va a servir también más para la parte práctica, que es que K es el número, es el total de variables bajo análisis. Acá arriba tenemos una especie de experimento. Si vieron la práctica van a ver que esto se repite bastante. Después el n sub i va a ser el tamaño de muestra de cada variable. Noten que no es necesario que todos los tamaños de muestra de las variables sean iguales. Una puede tener un tamaño de muestra de n y otro de un n diferente. Después, n va a ser el tamaño de muestra de todo el experimento, es decir, la sumatoria de todas las observaciones que haya. Después, x sub i sub j va a ser la respuesta del individuo j al tratamiento i, es decir, va a ser el valor de cada una de las celdas. Después, t sub i va a ser el subtotal de cada variable, es decir, sumar todos los valores de las variables. T va a ser la sumatoria de todos los valores de todas las variables del experimento, es decir, hacer la sumatoria de todo. O también se puede calcular a partir de hacer la sumatoria de todos los t sub i. Luego la media muestral sub i va a ser la media de cada tratamiento, es decir, la sumatoria de cada observación dividido el n sub i que le corresponde. También se puede obtener a partir de hacer t sub i dividido n sub i. Y por último, la media muestral de todo el experimento va a ser hacer la sumatoria de cada observación, del valor de cada observación, dividido el n total. Después vamos a tener unas definiciones adicionales. La suma de cuadrados dentro nos va a mostrar la distancia entre el valor de cada observación con la media de cada tratamiento. Noten que acá está elevado al cuadrado para eliminar el efecto de los signos. Después la suma de cuadrados entre nos va a medir la distancia de la media de cada nivel con la media general, nuevamente elevado al cuadrado para eliminar el efecto de los signos. Después, a partir de la demostración que vieron con Silvia, la suma de cuadrados total se puede dividir entre la suma de cuadrados entre y dentro. Y poniendo la fórmula, vemos que la suma de cuadrados total nos va a dar la distancia de cada observación respecto a la media muestral de todo el experimento. Después definimos como cuadrados medios entre a la suma de cuadrados entre dividido k-1. Los cuadrados medios dentro van a ser la suma de cuadrados dentro dividido n-k. Y los cuadrados medios totales va a ser la división entre la suma de cuadrados totales y n-1. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces el test de ANOVA de un factor primero va a comenzar con la tabla de ANOVA. Acá simplemente lo que hacemos es poner en limpio los datos que obtuvimos arriba. Fíjense que vamos a poner la suma de cuadrados, los grados de libertad y los cuadrados medios. Acá nuevamente tenemos el test de hipótesis, y lo que vamos a hacer es armar nuestro estadístico empírico de la muestra, que va a ser este FE, compuesto por la suma de cuadrados entre dividido la varianza poblacional, que nosotros sabemos que esto es una chi cuadrado con k-1 grados de libertad, dividido la suma de cuadrados dentro sobre la varianza poblacional, que sabemos que es una chi cuadrado con n-k grados de libertad. Al tener una chi cuadrado arriba sobre sus grados de libertad, sobre una chi cuadrado sobre sus grados de libertad, sabemos que esto va a ser una f, k-1, n-k grados de libertad, y como nosotros tenemos el supuesto de homoselasticidad, vamos a poder cancelar esta varianza con esta varianza, lo que nos va a dar que nuestro estadístico empírico de la muestra se obtiene a partir de hacer los cuadrados medios entre dividido los cuadrados medios dentro. Todo esto si H0 es verdadero. Después, el criterio de rechazo va a ser, por un nivel de significación de alfa, yo voy a rechazar H0 si el valor, si el estadístico empírico de mi muestra es mayor que el valor del eje de abscisas, que me deja área alfa derecha en una f k-1 n-k grados de libertad. Este dato sale
de la aplicación. Bien, por último, así ya pasamos a la parte práctica, nos vamos a preguntar por qué es que usamos la f. Entonces, ¿y qué es lo que la compone? Entonces acá lo que vemos es que, y al principio de la clase decíamos que si la variabilidad entre los tratamientos es significativamente mayor que dentro de cada tratamiento, yo voy a rechazar H0, porque nos va a decir que las medias de cada tratamiento difieren entre sí. Entonces, de intervalos de confianza, nosotros sabemos que si tenemos medias y varianzas poblacionales desconocidas, como es este caso, y queremos comparar variabilidades, es decir, hacer el cociente de varianzas, vamos a utilizar la f. Por este motivo, y acá se hace el link con intervalos de confianza, es que armamos nuestra f de Snedeker para hacer el análisis. Después, si vemos la división, vamos a ver que cuando la variabilidad entre, es decir, la suma de cuadros entre, sea significativamente mayor a la variabilidad dentro, este f va a ser más grande. Entonces, si nosotros habíamos dicho que íbamos a rechazar H0, cuando este estadístico empírico de la muestra sea mayor al valor del eje de abscisas que me deja área alfa derecha, para una fk-1 n-k, esto va a ser A, lo representamos como A, y va a ser igual a esto. Entonces, cuando la variabilidad entre crezca, sobre todo más que la variabilidad dentro, este f se va a ir yendo hacia la derecha y va a ser más probable que entre en el área de rechazo, por lo que en ese caso yo voy a rechazar H0, diciendo que hay al menos una media que difiere. Bien, hasta acá es la intro teórica. No sé si alguien tiene alguna duda, o ya pasamos a la parte práctica. Bien, bueno, ahí Perdón, vamos. Sí. ¿me escucha? Siempre va a ser una unilateral la cola hacia la derecha por el hecho de que el costo medio entre siempre es mayor que el costo medio dentro. Siempre va a ser unilateral una cola, eso sí, eso es por el test de ANOVA. Eso es porque, en realidad, más que nada, porque si yo lo que quiero es comparar es esto sobre esto, yo lo que voy a querer es ver cuando esto crezca, que se me aleje del 1, ¿entendés? Si yo arriba tengo la variabilidad entre y debajo dentro, yo voy a querer que rechazar H0 cuando esto se me aleje para este lado, es decir, entra a esta área, es decir, se me aleje del 1, donde ambos son iguales. Es por ese motivo que es hacia una cola. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí. Es que había visto en un libro, o mejor dicho, en un texto que lo tenía de Estadística 1, que siempre es así porque si el costo medio entre es menor que el costo medio de dentro, en ese caso tendría que usar otro modelo y no usaría ANOVA. Ahí medio que me mataste, pero lo tendría que chequear. Si querés después preguntame mandame un mail, preguntame y lo peloteamos ahí por el privado. Pero en este caso es un test a una cola por este motivo, que yo quiero ver cuando esto se me aleje del 1, que es donde son iguales, entonces eso lo voy a poder ver si es un test a una cola hacia derecha. ¿Quieren que lo Ok, volvamos a gracias. explicar de última? O sea, lo que dice Mateo está bien, digo, no es que esté mal, pero si no se entiende y quieren, lo podemos revisar. A mí me confundió un poco esto de decir costo medio, ¿no? Como, eh, Mm. eso está bastante raro. Ah, no, Está- cuadrado medio, perdón. ok. Cuadrado medio. Eh, no, bueno, igualmente, digo, quizás para bajarlo un poco más a tierra tiene sentido. Eh, Fíjense, no sé si me deja. O sea, fíjense que lo que estamos haciendo acá esencialmente es fijarnos, imagínense que solamente lo que, a ver, ustedes conmigo que vieron la semana pasada, cómo comparar dos medias. Lo que nos muestra Mateo ahora es un poco más potente porque lo que nos va a mostrar él es, che, si queremos comparar varias medias en vez de solamente dos, si queremos comparar dos ya sabemos, hacemos un test de hipótesis común. Ahora, si queremos comparar varias, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces ahí entra esta unidad. Fíjense que lo que podemos hacer es simplemente comparar todas las medias, ¿no? Y eso lo podemos hacer con esta parte de la suma de cuadrados entre. Ahora, esa volatilidad, esa diferencia entre las medias, ¿es muy alta o es muy baja? Bueno, a principio
necesitamos ponerlo en proporción a otra cosa, porque quizás en realidad estas variables son muy volátiles entre sí, o sea, de por sí. Entonces lo que vamos a hacer es comparar si la volatilidad cuando chequeo entre los grupos es mayor que la volatilidad que se verifica al interior de cada grupo. ¿Y por qué no tengo un problema al pensar, bueno, pero capaz que un grupo es más volátil que el otro, entonces eso me está metiendo un ruido acá? Porque supusimos, como bien lo marcó Mateo hace un ratito, que esto de homoelasticidad, ¿no? O sea, que todos tenían la misma varianza. Entonces eso no me genera un problema. No sé si ahí está más claro. Ahí se borró, Sí, sí, ¿no? estamos mucho más claro, sí. Ok, pues. Estaba muy bien, Mateo, ¿eh? O sea, simplemente como Dale, dale, por dale. las dudas. No, no, sí, sí, bárbaro, bárbaro. Vos metete, así que tranqui. Si no queda ninguna otra duda, ya paso a la parte práctica. Bien. Bueno, vamos a hacer primero el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice que un inversor está interesado en colocar su dinero en algún fondo común de inversión. Para ello toma en cuenta los ofrecidos por 4 entidades financieras distintas y los rendimientos de cada uno de ellos durante 4 meses. Con un nivel de significación del 5%, nos pregunta si existe alguna diferencia entre los rendimientos promedio de cada uno de los fondos. Para esto, en principio, lo que hago es poner en limpio los datos y poner el test de hipótesis. Acá en el test de hipótesis lo que vamos a ver es, bueno, si los rendimientos medios poblacionales de cada uno de los fondos son iguales entre sí o si hay algún musu y que difiera a los demás. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer en principio es obtener todos los datos que habíamos visto en las definiciones de la intro teórica. Lo primero que vamos a hacer es ver la cantidad de observaciones por variable. Vamos a ver que son todas iguales, de 4. Yo utilizo la función contar para ver cuántas observaciones tiene cada una. Esto lo extrapolan a las 4 y ya lo tienen. Después, el T sub I va a ser la suma de todos los valores de las observaciones de cada variable. Yo lo calculo nuevamente solo para el primero y ustedes lo extrapolan hacia el resto. Después, la media muestral de cada una de las variables la vamos a poder obtener simplemente a partir de hacer la división entre T sub I y N sub I. O también lo que vamos a poder hacer es una forma alternativa en la que hacemos cada uno de los valores de las observaciones dividido el N sub I de su respectiva variable. En este caso noten que estamos haciendo C18 es este valor dividido el N sub I más este valor dividido el N sub I también, y así para las 4 observaciones. Después vamos a tener T, que T es la suma de todos los T sub I, y N es también la suma, es el tamaño de muestra de todo el experimento, es decir, la suma de los tamaños de muestra de todas las variables. Ahí. Esto. Ahí me vuelvo. Bien. Después la media muestral la vamos a poder obtener simplemente a partir de hacer la división entre T y N. Y esta es la primera forma. Y la forma alternativa es haciendo cada uno de los T sub I dividido el tamaño de muestra de todo el experimento. Después, Perdón, lo que Mateo, vamos a... Sí, sí. intervengo 2 segunditos. Sí, sí, obvio. Primero, voy con una pregunta que acá dice Juan Bonilla, que si puedes hacer zoom. Igualmente, Sí, si a vos te complica o algo, fíjate Juan Bonilla, que puedes ir arriba en las opciones de zoom, deberías tener una barrita que dice ver opciones, y ahí relación de zoom, y ahí podés vos mismo meterle zoom. No sé si ahí está. Y segundo, ahí vi que también Mati pregunta si los archivos están subidos, se los subimos después de clase, si les parece. ¿Está bien, Mateo? Sí, 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 obvio. Eh, Después de la clase les colgamos tanto el PDF como el Excel. y bueno, y nada, yo siempre hago este comentario, pero además, o sea, prendan el micrófono para preguntar, porque así como que nos enteramos y lo vemos, y aparte se comparte con todo el mundo esa duda, ¿no? Bárbaro. Bueno, ahí si quieren continuamos. Después lo que vamos a obtener es, a partir de todos estos datos, que es como el primer paso de los ejercicios de ANOVA y en general, salvo del ejercicio 5, de todos los ejercicios, lo que vamos a buscar es la suma de cuadrados.
lo primero que hacemos es, bueno, esta es la definición que habíamos visto en la parte teórica, que la suma de cuadrados entre, también se puede expresar como el n sub i por la diferencia entre la media muestral de cada variable y la media muestral de todo el experimento al cuadrado. Entonces, acá lo que vamos a hacer para calcularla es hacer la sumatoria de cada n sub i por la media muestral de cada variable menos la media muestral de todo el experimento al cuadrado. Eso va a ser para la primera variable. Ahora, lo que hacemos es sumar y lo hacemos nuevamente, pero para la segunda variable, tomando los mismos datos, es decir, el n sub i de la segunda variable multiplicado por la diferencia entre la media muestral de la segunda variable y la media muestral de todo el experimento. Y bueno, lo que vamos a hacer es hacer esto mismo para las 4 variables, y nos va a dar este resultado. Luego lo que hacemos es calcular la suma de cuadrados dentro, que esto va a ser a partir de la diferencia entre el valor de cada observación menos el valor de la media muestral de cada variable, esto al cuadrado. Noten que esto lo vamos a hacer para todas las observaciones de todas las variables, es decir, vamos a ir haciendo esto. Vamos a hacer el valor de cada observación, que es este dato acá, menos la variable muestral, la media muestral de su variable, elevado al cuadrado. Ahora hacemos lo mismo para otra observación, sumamos, abro paréntesis, el valor de cada observación menos la media muestral de su variable, respetando lo que dice la fórmula, elevado al cuadrado. Esto lo vamos a hacer para todas las observaciones, es decir, para las 16 observaciones. Fíjense que acá ya tengo la fórmula resuelta y lo que voy haciendo es lo mismo, pero cada una, es decir, esto menos esto al cuadrado, esto menos esto al cuadrado, esto menos esto al cuadrado, lo mismo para todos. Mateo, Sí, sí, sí. una pregunta. Ahí está bien porque son 16, pero en el caso de que vos tengas muchísimos más datos, ¿cómo haces? Porque en este caso usted es un Excel, digo, para no tener que cargar todo a mano. Bueno, en las prácticas en general, creo que son todas que se puede hacer esto. Tiene que haber alguna función, la verdad que si me dejás, busco alguna función que se pueda hacer más masivo esto. Como eran pocos casos, no la busqué, pero si no, vos lo que podrías hacer es una tabla donde te dejes fijo la media muestral. Si vos te fijás, todas estas observaciones van a estar restando hacia la media muestral de dicha variable. Entonces yo si dejo fijo esto y arrastro para abajo, es decir, si yo hago por ejemplo esto, En Excel se puede hacer tirando los datos y te tira directamente todos los resultados, pero no creo que sea apto para el parcial. no, en el parcial Sí, no van a tener algo enorme, imposible de modificar, sobre todo si lo tienen que hacer a mano. Pero fíjense que acá yo ok, dejé ok. fijo, yo dejo fijo esto, voy arrastrando esto, y después cuando yo hago la suma de esta columna, tengo como la sumatoria de toda esta variable. Ahí lo haces bastante más, lo optimizás bastante más. Si querés después te llevas acá la suma lo haces esto para las 4 variables y haces la suma de las 4. No sé si te perdí en el camino. Decime, tranquilo, No, que no, lo... te seguí. Entiendo igual, obviamente, que no entra muchos datos en el parcial, pero más que nada ya que estamos usando Excel para ver cómo se hacía. Pero No, sí te no, seguí. total. Eh, Perdón, ¿eh? O sea, sí, sí. computacionalmente es algo relativamente sencillo. De hecho, por ejemplo, ahí en lo que hizo Mateo, también podría haber solamente fijado el número de fila para después también correrlo hacia la derecha. A los fines de la materia y del examen, etcétera, los ejercicios están pensados o sea, imagínense ustedes tener que estar haciéndolo en un papel para, qué sé yo, 20 filas por 5 columnas. La verdad que le llevaría las 2 horas del examen y es algo totalmente mecánico donde uno en realidad no está demostrando cuestión de estadística,
sino que se acordó una mecánica. De hecho, fíjense que los ejercicios en general, a menos, salvo alguno que otro donde nos dan los datos de una forma más implícita, cuando nos tiran individualmente los datos, hay pocos datos, justamente para que sea más cómodo trabajarlo a mano, ¿no? Como estos ejercicios a veces capaz, esto con estadística 1 de regresión lineal, que le daban, no sé, ellos 5 datos, para que uno pueda ir calculando los coeficientes a mano, sin volverse loco, sin la necesidad de estar con un Excel, un R, lo que sea. Eh, pero bueno, el curso también es de estadística y no de computación, entonces por eso también tiene sentido simplificar esto. Así que tranqui, no es que van a estar 4 horas en un examen con ejercicio restando cuadrados. Bien, bárbaro. Si quieren, continúo. Después, la suma de cuadrados totales. Noten que en general para la resolución de este ejercicio no nos lo pide el dato, pero bueno, lo calculamos igual. Lo podemos calcular de dos formas. La primera forma es hacer la suma de los cuadrados entre y los cuadrados dentro. Eso nos va a dar la suma de cuadrados totales. Y si se acuerdan acá del PDF, nosotros sabemos que también la podemos calcular a partir de la diferencia del valor de cada observación menos la media muestral de todo el experimento. Entonces, esto es decir que si yo hago esto menos la media muestral, esto al cuadrado, y hago lo mismo para todas las observaciones, siempre restando por lo mismo, siempre elevando al cuadrado, voy a obtener este resultado. Fíjense que acá lo que hago es hacer esta celda, este valor, menos este valor elevado al cuadrado. Después hago más este valor menos este, que es decir, el valor de la observación restado la media muestral de todo el experimento al cuadrado, y repito este procedimiento para todas las observaciones, las 16 observaciones, y me da el resultado. Lo mismo, esto también se puede sistematizar. Si yo dejo fijo, puedo dejar fijo este valor y ir arrastrando en un cuadrado y calculo todas las restas en el momento y después hago las sumas. Bien, ahora que tenemos todos los datos, podemos completar la tabla de ANOVA. Si se acuerdan, en la tabla teníamos la suma de cuadrados, los grados de libertad y los cuadrados medios. Noten que los grados de libertad para la suma de cuadrados entre son 3 grados de libertad, es decir, K-1 grados de libertad. Como K es 4, le resto 1 y me da 3. Después, los grados de libertad para la suma de cuadrados dentro eran n menos k, es decir, tengo que hacer 16 menos 4, lo que me da 12, y los grados de libertad para la suma de cuadrados totales van a ser de 15. Es la sumatoria de estos dos, o hacer n menos 1. Bien, después, como acá tenemos la fórmula, los cuadrados medios entre se calculan a partir de la división entre la suma de cuadrados entre y sus grados de libertad. Después, los cuadrados medios dentro se calculan a partir de la división de la suma de cuadrados dentro y sus grados de libertad. Y los cuadrados medios totales es lo mismo. Es la división entre la suma de cuadrados totales y sus grados de libertad. Ahora, ya con todos los datos necesarios obtenidos, lo que vamos a poder es calcular el estadístico empírico de nuestra muestra, es decir, nuestro FE, y lo vamos a hacer a partir de hacer la división entre los cuadrados medios entre y los cuadrados medios dentro. Esto nos va a dar nuestro estadístico empírico de la muestra. Y si recuerdan de la intro teórica, nosotros íbamos a rechazar H0. Nosotros íbamos a rechazar H0 si nuestro estadístico empírico de la muestra es mayor al valor del eje de abscisas que nos deja área alfa derecha en una f k-1 n-k. Fíjense que ahora k-1 es 3 y n-k es 12. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de Probability Distributions y obtener este valor,
que una vez que lo hacemos, sabemos que es de 3,49. Y después comparamos nuestro estadístico empírico de la muestra y este valor del eje de abscisas, y como nuestro estadístico empírico es mayor a este valor, dado nuestro criterio de rechazo, lo que vamos a hacer es efectivamente rechazar H0 y decir que existe al menos una media que es diferente a las demás, o que puede afirmarse que hay diferencia entre los rendimientos promedio de cada uno de los fondos, en este caso particular. ¿Hasta acá alguna duda con esta parte? Bien. Ahora, eso es una parte adicional del ejercicio. No lo pide el enunciado, pero lo vamos a calcular igual. En el caso de que no les den el nivel de significación, lo que van a tener que hacer es calcular el p-value para aplicar el criterio de rechazo del p-valor. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el mínimo alfa para el cual yo rechazo H0 dado mi estadístico empírico. Simplemente lo que vamos a hacer es ir a la aplicación, poner como valor del eje de abscisas el 4,879 y ver cuál es el área que deja a derecha. En este caso, el área que va a dejar a derecha es 0,03253, y como es menor a 0,10, siguiendo el criterio de rechazo del curso, vamos a rechazar H0 y la conclusión va a ser igual a la que habíamos dicho acá arriba. Perfecto. Si no hay dudas con este punto, ya sigo al siguiente. Cualquier cosa igual me pueden interrumpir, me pueden pedir volver al ejercicio 2, no hay drama, así que hablen tranquilos, no pasa nada. ¿Yo te puedo hacer una consulta, Mateo? Sí, obvio. Sí, porque en los resueltos, viste, está justo con este ejercicio 3, viste, que como que te quedan con los resultados como 0,0000 y un poco más de números. En los resueltos está como multiplicado por 10 como en notación científica. O sea, podemos hacer eso y después al final traer el resultado al 0, no te entendí la pregunta, discúlpame. viste que, bueno, en el ejercicio 3, como que la suma de cuadrados entre y también la suma de cuadrados dentro queda como 0,000 y distintos números después. Acá. No sé si me seguís. Sí. Igual el ejercicio 3 lo vamos a hacer, pero te seguí ahora sí la duda. Sí, obvio, lo pueden calcular de esa forma. Es el mismo número, expresado de diferentes formas. Así que Claro. no te debería modificar ninguno de los números ni de las conclusiones siguientes. Listo. Vale, gracias. Verdad. No. ¿Tengo una consulta, Mateo? Sí, obvio. A mí no me queda claro, ¿no sería que para el p-valor la diferencia, o sea, tendría que estar para el otro lado el signo, la probabilidad de que el estimador muestral sea mayor que f? Acá, cuando yo busco el p-value, lo que voy a buscar es la probabilidad de que el f sea mayor a mi valor estadístico, a mi estadístico empírico de la muestra, si este f pertenece a una f k-1 n-k. Creo que el valor se da vuelta si yo lo que hago es 1 menos alfa, y ahí esto se da vuelta, este signo cambia, ¿entendés? Sí, o sea, simplemente sí. estamos acostumbrados a verlo de esta manera. Perdón, no tengo la tableta hoy. Pero estamos acostumbrados a verlo en este orden, ¿no? Como primero el f y después la constante. Pero fíjense que es exactamente lo mismo que escribió Mateo, ¿no? Bueno, ya saben lo que viene después. No voy a perder más tiempo acá, robar más tiempo. Pero estamos acostumbrados a verlo así. Acá, fíjense que Mateo simplemente lo puso en el otro orden. No, sí, perfecto, me confundí yo. Gracias. No. Bien, si les parece, vamos al ejercicio 3. Lo mismo, cualquier duda que tengan, pregunten. Esperen que me voy a fijar qué cantidad de zoom. Esta cantidad de zoom está ok, ¿no? Cualquier cosa, si quieren más o menos, desmutense y digan.
Bien, la superintendencia de AFJP está efectuando un estudio sobre el rendimiento que obtienen los 4 fondos afiliados al sistema de capitalización. Para ello, cuenta con los datos de 4 administradoras representativas del último año, donde las condiciones económicas fueron estables, que se detallan a continuación. Acá tenemos los datos y vemos que nos dice, con un nivel de significación del 5%, puede afirmarse que el rendimiento promedio de las administradoras es semejante. Bien, en principio ponemos en limpio los datos para poder tomarlos de las fórmulas. Después aplicamos el test de hipótesis, donde nosotros lo que vamos a buscar es si los rendimientos medios poblacionales de las administradoras es igual o si algún rendimiento medio es distinto. Después lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos aplicado para el ejercicio número 2. Vamos a contar el número de observaciones para cada variable. Fíjense que para las 4 variables vamos a tener la misma cantidad de observaciones, que es 6. Después lo que voy a hacer es calcular la suma de todos los valores de las observaciones de cada variable, y luego esto lo extrapolan hacia la derecha y lo calculan para las 4. Después calculo las medias muestrales para cada una de las variables, haciendo el T sub i dividido n sub i. Luego lo que hago es calcular la suma de los valores de todas las observaciones del experimento, a partir de hacer la suma de todos los T sub i. Bueno, esto lo expreso así, para que se vea que queda igual. Bueno, ahora lo que hago es contar la cantidad de observaciones de todo el experimento. Esto va a ser, hacer 6 por 4 es 24. Acá hago la suma de las observaciones. Después, la media muestral de todo el experimento la obtenemos a partir de hacer t dividido n. Y k es igual a 4 porque estamos tratando con 4 variables. Así que este dato ya lo tenemos ahí. Y nuevamente lo que vamos a hacer es calcular la suma de cuadrados. Arrancamos por la suma de cuadrados entre, donde lo que vamos a hacer, al igual que el inciso previo, es hacer la suma de todos los n sub i por la media muestral de cada variable, restado la media muestral de todo el experimento al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Después hacemos lo mismo para el caso de la siguiente variable. Y lo calculamos para las 4. Fíjense que acá yo lo hago esto por esto menos esto al cuadrado para las 4 variables. Después la suma de cuadrados dentro la vamos a calcular de la misma forma que en el ejercicio previo, donde hacíamos la resta del valor de cada observación con la media muestral de cada una de las variables al cuadrado. Acá simplemente lo que vamos a estar haciendo es hacer el valor de cada observación menos la media muestral de su variable correspondiente elevado al cuadrado. Esto lo vamos a calcular para todas las observaciones de la muestra. Y después la suma de cuadrados totales es la suma de este valor con este valor, de la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados dentro. Y ya, ahora que tenemos todos los datos necesarios, completamos la tabla de ANOVA. Acá traemos la suma de cuadrados que obtuvimos acá arriba. Tenemos los grados de libertad. Fíjense que los grados de libertad de la suma de cuadrados entre es k-1. Yo tengo k variables, así que va a ser 3. Después, los grados de libertad de la suma de cuadrados dentro es n-k. n24 menos k4 es 20. Y después de los grados de libertad de la suma de cuadrados totales va a ser n-1, como tengo un tamaño de muestra de 24, menos 1, 23. Después lo que hago es los